Estamos nuevamente en este canal de YouTube llamado Chimbazo. Estamos nuevamente con nuestro contertulio Walter Acuña, que nos tiene cosas importantes que decir acerca de un tema. ¿Cuál es el tópico, Walter? Bueno, hoy vamos a hablar de una de las selecciones que poca gente la tiene en el inconsciente. ¿Cuál es? Es una selección de los años 80, una selección específicamente del Mundial de España 82. Para los más jóvenes, había una selección que era liderada, en este caso por un gran jugador que militó en equipos importantes en Brasil, también militó en equipos importantes en el extranjero, que era el capitán de seleccionado. El capitán de seleccionado era nada más ni nada menos que Sócrates, conocido como el Doctor. Este equipo es el Brasil del 82, el gran Brasil de João Santana, el Brasil que mucho para los más entendidos en el fútbol es comparado nada más ni nada menos con el Brasil de Pelé, el mejor Brasil de todos los tiempos, el Brasil del 70, el Brasil de Rivelino, el Brasil de Pelé, el Brasil de Tostão, el Brasil de Gerson, de Jairzinho, de Clodovaldo, ese gran equipo que tuvo Brasil, dirigido, ¿no es cierto?, en este caso por el Lobo Zagallo. Vamos a hablar, ¿no es cierto?, cómo es la relación con el Brasil del 82, el Brasil liderado por João Santana, este gran entrenador, ¿no es cierto?, que de alguna manera llevó a este Brasil hasta lo más alto sin ser campeón del mundo, que eso es lo interesante. Este Brasil tenía un fútbol muy moderno. Uno cuando ve a equipos actuales, a equipos que están peleando los puestos más importantes en Europa, ¿no es cierto?, que hacen muchos toques, que muchas veces no ganan a veces, porque el fútbol ofensivo descansa sobre una premisa que no siempre obviamente siempre es importante ganar, pero a veces jugar bien, tener un fútbol vistoso, se queda en la retina de la gente, más allá de ser campeón. Y esto es lo que le pasó a este Brasil. Este Brasil tenía un fútbol muy moderno, de mucho toque, de buscar los espacios, tenía dos laterales que eran extraordinarios. Hay unos goles, yo se los recomiendo, hay muchos goles, por ejemplo, de un delantero que se llama Eder. Hay un gol de zurda que hace Eder, que le pega tipo Roberto Carlos, pero no tan con un poquito más de elevación, por así decirlo, ¿no? Tenía dos laterales que eran extraordinarios. Tenía a Junior, lateral izquierdo, y tenía también a Leandro, que pasaba por la banda derecha. Entonces, este Brasil tenía todo. Tenía un par de volantes mixtos. El volante mixto es una figura relativamente moderna. Pero ya este equipo lo tenía con Tonino Cerezo. Tonino Cerezo era un extraordinario jugador que jugaba en la mitad de la cancha. Y a este jugador lo comparan con Clodovaldo. Clodovaldo fue campeón del mundo con el equipo de Pelé. Entonces, este equipo era extraordinario. Este equipo, de alguna manera, llevó toda esta alegría que tiene el fútbol brasileño, ¿no? Como decía Menotti. ¿Qué decía Menotti? Menotti decía que el fútbol es filosofía de los pueblos. Y este equipo sí que jugaba bien. Porque hoy en día vemos a un Brasil mucho más pragmático, un equipo que ha aprendido de alguna manera a defenderse. Este equipo no. Este equipo todos vamos atacando, pisaban al área, llegaban con 6 jugadores en el área. Se proyectaba Tonino Cerezo, jugaba también Falcao, que hizo varios goles también en el Mundial del 82. Pero para qué era hablar, digamos, para muchos la figura de este equipo, ¿no?, que era el gran, vamos a decir el nombre original de este jugador, ¿no es cierto?, que era Arthur Antunes Coimbra. A muchos no les suena ese nombre, pero si le decimos Zico, ahí se les suena, ¿no? La gran estrella que jugó en el fútbol también italiano, que fue figura, jugó la Copa Libertadores y la ganó. El Flamengo de Zico ganó la Copa Libertadores de los años 80 también. De ese equipo estamos hablando, ¿no? Para muchos la gran crítica, ¿no?, de este equipo, bueno, muchos decían que era el arquero, ¿no es cierto?, los defensas también, que no eran muy habilidoso, muy talentoso, y el 9, digamos, que era el centro delantero, que era Serginho. Serginho era el delantero que tenía este equipo, y para muchos no era muy vistoso lo que hacía ver Serginho, pero sí cumplía una función, ¿no? Como de alguna manera han cumplido estas funciones muchos delanteros brasileños, que quizás no son tan talentosos, pero están ahí, aparecen, definen, y quizás era el objeto de la crítica de este equipo brasileño, ¿no? Que nombramos a Tonino Cerezo, a Falcao, ¿no?, que era este rubio que no tenía mucha pinta, digamos, de fútbol brasileño. Después, ¿no es cierto?, dijimos que estaba el doctor Sócrates, que era el capitán de este equipo, el extraordinario Sócrates, que es hermano de otro jugador que también fue campeón del mundo en el año 94, que es Raí jugó en el fútbol brasileño. Y obviamente tenía a Eder, que era un delantero extraordinario, Serginho, que no era muy, digamos, no era del gusto de la gente, no tenía ese paladar futbolístico, y la gran estrella de este equipo, que era Zico. Y esos laterales extraordinarios, lateral derecho Leandro, y lateral de izquierdo el Junior, digamos, ¿no? Uno se acuerda, los que somos treintones, que cómo jugaba Roberto Carlos, pero yo le recomiendo muchos videos que hoy en día podemos encontrar en YouTube,
del gran Junior, lateral izquierdo de este equipo, y Leandro por la derecha. Entonces este equipo era muy moderno porque jugaba con mucho toque, tenía disparo de media distancia, llegaban todos de alguna manera, llegaba por ejemplo a definir, a veces había en relevo, hay una jugada que comienza por la derecha, ¿no es cierto? Y se desentiende un poquito los volantes de la mitad de la cancha y aparecen desde atrás los defensores que eran importantes. Bien llegaba Tonino Cerezo, que era un jugador muy habilidoso, de alguna manera se asociaba con Falcao, después dejaban a Zico adelante, que era el 10 de este equipo, y como dijimos anteriormente, los delanteros que siempre fueron importantes, ¿no? Este equipo, este recuerdo, ¿no?, que está en la leyenda del fútbol brasileño, un equipo que no logró ser campeón del mundo, un equipo que tenía un fútbol muy moderno, muy parecido a lo que hoy plasman en la cancha equipos que están en la elite, ¿no?, como el Barcelona y ese equipo. Esta es la alegría del pueblo, el fútbol brasileño en su máxima expresión, estos artistas de la pelota, y para que la gente tenga un recuerdo, ¿no?, y esto se pueda relacionar con ese gran equipo que comparado hasta el día de hoy, porque la gente no se ha olvidado, sobre todo los que vieron en vivo y en directo a este equipo, ¿no?, a este equipo tan extraordinario del Brasil del 82, que si bien no pudo ser campeón del mundo, dejó un gran recuerdo de ese fútbol brasileño alegre, de ese fútbol brasileño de toque, de ese fútbol brasileño vertical, con mucho vértigo, con mucha llegada, que los laterales pasaban, y pareciera que parece un equipo de ahora, parece un equipo cuando uno prende la tele, y está viendo el Barcelona, está viendo el sitio donde los laterales pasan, donde los volantes relevan, donde no hay mucha marca en ese equipo, simplemente el objetivo es buscar el arco contrario. Así que el recuerdo para ese gran equipo del 82, de João Santana, con esta grande estrella del fútbol brasileño. Perfecto, un gran análisis de ese Brasil del 82. Mucha gente desde ese tiempo todavía debe recordarlo. Una consulta, ¿qué edad poseía en ese tiempo más o menos Zico? Los jugadores bordeaban los veintitantos, 28, 27 años, más o menos ese era el rango de edad que tenían la mayoría de los futbolistas. Bueno, y la comparación de rigor, ¿a quién se puede asimilar ese Brasil del 82 hoy en día? ¿El sistema de juego? ¿O a la cabeza? ¿Qué entrenador se podría asimilar? Yo creo que João Santana fue un técnico muy moderno para la época, porque si bien nosotros siempre lo remontamos a lo que es la naranja mecánica de los años 70, 74, 78, posteriormente también quedó algo, ¿no es cierto?, de esa naranja mecánica a fines de los 80 con Gullit, Van Basten, Rijkaard, Ronald Koeman, pero yo creo que más que un entrenador que pueda desarrollar ese mismo fútbol, hay cierta semilla o hay una cierta raíz que plasma João Santana, que de alguna manera otros entrenadores la recogen, esa forma de ir siempre en busca del arco contrario, más que cómo me voy a defender, voy a tratar de siempre buscar el arco contrario, incluso aunque vaya perdiendo. Y quizás eso le pasó también a la naranja mecánica de Johan Cruyff, del hermano Van der Herhoff, a Johan Nesket de la naranja mecánica. ¿Por qué? Porque son equipos que siempre piensan en el arco contrario y siempre piensan en el espectáculo más que el ganar algún título. Entonces, como lo decía el gran Johan Cruyff, nos divertíamos tanto, dice Johan Cruyff, haciendo, digamos, de alguna manera la analogía con este equipo brasileño, que al final a veces no olvidamos que a veces obviamente el fútbol se gana marcando goles. Claro, correcto. Entonces a veces la alegría, el juego vistoso, a veces se tiene que materializar con goles, pero claro, buscando un título, todo eso, pero lo interesante es que la gente tiene a este Brasil, sobre todo los entendidos, los que han estudiado este Brasil, la forma de juego, la forma moderna de alguna manera hacer circular la pelota, y lo comparan con este Brasil que es extraordinario del 70, con el mejor Brasil de todos los tiempos. Este equipo se compara con ese Brasil, incluso por sobre equipos brasileños que fueron campeones del mundo. Es decir, este equipo, para la crítica entendida, está por sobre el equipo de Brasil 94. Y recordemos que Brasil 94, con un gran equipo obviamente, liderado por Dunga, Márcio Santos, Mauro Silva, Sinho, Mazinho, ese equipo que fue campeón del mundo, Bebeto también cordial, Bebeto Romario, que eran los delanteros, Tafarel, ese equipo del 82, la crítica entendida lo pone por sobre un equipo que fue campeón del mundo, que fue el 94. Mira. Entonces, ¿por qué? Porque se compara este equipo, el nivel futbolístico,
con el Brasil del 70, es decir, con el mejor Brasil de la historia. Porque claro, los más nostálgicos que vivieron la época del Mundial 62, sobre todo en Chile, claro, ellos siempre van a optar de que el mejor Brasil es del 62, el Brasil de Garrincha, el Brasil de Babá, el Brasil de Didi, el Brasil de Mauro, que era un extraordinario Brasil. Pero haciendo el análisis de cómo jugaba el Brasil del 82, con lo moderno que el juego, habían pasado ya mucho tiempo desde el 62, y que lo comparen con el equipo del 70, que quizás fue el mejor equipo de la historia de los mundiales. Así como muchos dicen que Maradona fue el mejor de la historia, el Brasil del 70 unánimemente se entiende que fue el mejor de la historia. Y este equipo del 82 se compara directamente con ese Brasil. Estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando del Brasil de Pelé, el Brasil de Gerson, de Jairzinho, de Tostado. Estamos hablando de ese Brasil, del Brasil de Carlos Alberto, el lateral derecho, que era el capitán de ese Brasil del 70, que pasaba prácticamente en un delantero más, era un puntero derecho, y Carlos Alberto era un lateral derecho. ¿Cómo olvidar ese gol extraordinario que le hacen en Italia en la final? Que el último gol, donde la tocan prácticamente todo. De alguna manera recupera a Brasil en propio campo, hace una jugada en la mitad de la cancha, aparece Clodovaldo, hace una jugada, una finta, toca a la izquierda con Rivelino, con Jairzinho hace una finta, se la toca a Pelé, y Pelé no mira. Como dicen algunos por ahí, Pelé escucha los pasos de Carlos Alberto y la toca, y Carlos Alberto le pega de primera, 3 dedos, gol extraordinario en la final del 70, y Brasil es campeón del mundo. Brasil golea a Italia, una Italia que no era un equipo menor. Entonces ese equipo del 82 es comparado con el mejor Brasil de todos los tiempos. El Brasil que se llevó la copa, que se llevó la Jules Rimet y la dejó en la estantería de la Federación Brasileña. Bueno, hay una historia también ahí aparte que le podemos dejar por su programa, que pasó con la copa. Pero ese Brasil del 70 se compara con este Brasil del 82, por el fútbol, por el carisma, por el nombre, por la jerarquía, por la manera de jugar tan directa, por la manera tan moderna de jugar, que hoy en día, obviamente, con la modernidad que existe hoy en día, con la preparación física de los futbolistas, con la alimentación, con toda la tecnología puesta al servicio del deporte de los futbolistas, sobre todo los equipos serios, este Brasil del 82 se compara con ese Brasil del 70 en toda, digamos, su área, con el delantero, con los pesos que tenían los jugadores, con la personalidad, pero sobre todo con el juego. Con el juego, más allá que el carisma es importante, obviamente que esto lo tenían. Alguien podría negar el carisma, por ejemplo, que tenían estos jugadores brasileños. Tonino Cerezo, por ejemplo. Tenían mucho carisma. Pero más que carisma, tenían fútbol. Tenían fútbol que hoy por hoy le falta al seleccionado brasileño, porque uno dice, claro, tiene unos cuantos nombres. Pero yo dudo que si este Brasil, también, digamos, la actualidad, Brasil de Tite, que es un Brasil que juega, que digamos de alguna manera no tiene un gran juego, pero es pragmático, tiene buenos jugadores, puede pelear eventualmente un mundial. Pero yo creo que lo que hay que rescatar de este Brasil es el sentimiento de sentirse jugador brasileño, esa gen futbolística que tiene el jugador brasileño, de jugar con alegría, que de alguna manera se ha trascendido en algunos jugadores, como por ejemplo Ronaldinho, por ejemplo Ronaldo, que siempre estaban jugando con una sonrisa. Yo recuerdo jugadores brasileños de ese tiempo, hay muchos videos ahora, hay partidos completos que uno puede encontrar en internet. ¿Y cómo jugaban? Si parece un equipo del siglo XXI, un equipo a mediados del siglo XXI. Si parece el City. Vean videos del Brasil del 82. Vean cómo juega ese Brasil. Compárenlo ustedes mismos, compárenlo con el fútbol moderno, por ejemplo, que hace Pep Guardiola. Compárenlo con el fútbol moderno que intenta, por ejemplo, plasmar Mauricio Pochettino cuando tuvo al Tottenham. Compárenlo con entrenadores modernos. Y se van a dar cuenta que hace más de 30 años, porque este fútbol es distinto en la naranja mecánica. Es un fútbol que de alguna manera desarrolla los principios que son básicos en el fútbol, por ejemplo, de Guardiola. Vean cuántos jugadores llegan al área, vean cuántas veces pisan el área los volantes mixtos, vean cuántas veces pisa el área Tonino Cerezo, cuántas veces llega como centro delantero Falcao, cómo llegan los laterales, por ejemplo, cómo Junior hace la diagonal en muchas jugadas, y se mete, hace la diagonal, se mete otro jugador que está en el medio, se mete por la izquierda. Entonces, ¿cómo llegan a definir? ¿Cómo llegan a posición de 9, de centro delantero, jugadores que tienen otro tipo de labores? ¿Cómo hay un relevo en función del espectáculo?
Cosas que hoy en día el pragmatismo, el resultadismo, con la mayoría de los equipos, salvo equipos de Guardiola, que siempre están peleando, Guardiola va ganando y sigue jugando, equipos de Marcelo Bielsa, que a veces van ganando 3-0 y siguen. Ahí están los cimientos, del fútbol moderno, del fútbol de ir a buscar el arco contrario y de la especulación, dejarla atrás, de utilizar los recursos nobles, que los recursos sean nobles, utilizar el reglamento del fútbol en función del espectáculo, porque esto es un espectáculo. Este equipo de Brasil eran artistas de la pelota. Vean cómo juegan, vean cómo mira, cómo observa el campo de juego Sócrates, cómo mira, cómo juega el espacio, cómo juega el pie, cómo juega las paredes, cómo ve Sócrates, cómo se anticipa una jugada. Están los conceptos modernos también que ocupa, por ejemplo, el muñeco Gallardo. Vean cómo juega River, y asimílenlo, aquellos que nos apasiona el fútbol, con el Brasil del 82, con el Brasil que tiene los conceptos más modernos del fútbol del siglo XXI, a mediados del siglo XXI. Vean cómo llegan, vean cómo llega Tonino Cerezo, vean cómo llega Falcao a definir como 9, vean cómo releva Sócrates, vean cómo Sócrates juega sin mirar. Pareciera que son cosas de ahora. No, vean también, hagan la analogía con el Brasil del 70, cómo Pelé no mira. Si por eso este equipo es comparado con el equipo del 70. Si no es una cosa de uno. Veanlo ustedes, saquen sus propias conclusiones y coméntenlo de alguna manera qué les parece este Brasil. ¿Qué les parece cómo sube Junior? Ahora que hay más videos, las diagonales de Junior, lateral izquierdo. Cómo llega Leandro, lateral derecho. Leandro llegaba de 9 a veces. De 9. Si eso lo veo hoy día uno en el Manchester, en el Bayern. Vean cómo en el Bayern, una jugada, ojalá la puedan observar, que la hizo Francia también en el último mundial. Y en relación a este mismo Bayern, porque ¿qué pasa? Que los laterales del Bayern son los mismos laterales de Francia, campeones del mundo. A veces alternan, a veces Hernández, estamos en una relación como juega este Brasil, como juegan los equipos modernos, porque estamos hablando del Bayern Múnich. Muchas veces los laterales del Bayern Múnich comienzan una jugada por la izquierda, del lateral izquierdo, por ejemplo, por dar un nombre, Hernández, puede ser otro, y la jugada se finaliza por el lado derecho y la finaliza otro lateral. Son conceptos que este Brasil ya lo tenía. La pelota la lleva Junior de repente, lleva el balón controlado, en velocidad, o bien pegado al pie, o bien buscando una pared, y a veces acá hacía un cambio de frente Junior, y le hacía un cambio de frente 45 metros a la brasileña, y le llegaba a los laterales. Se jugaban así, extraordinario, es como jugar en la playa, con una alegría. Claro, yo lo que decía Johan Cruyff, que a veces estas cosas te pasan la cuenta. ¿Por qué? Porque se mete otro equipo y te hace un gol, faltando 10 minutos, chuta, y no te lo sacaste el gol. Pero no por eso vamos a obviar todos los conceptos modernos que lo dejó este Brasil de Joao Santana, este fútbol moderno, de llegar con los laterales, y los laterales ahora no, por los laterales uno ve, si no fueran los equipos grandes que buscan el arco, los laterales están tan estancados. No, si los laterales tienen que pasar, tienen que pasar los laterales. Los laterales, por regla general de estos equipos modernos, pasan la línea de volante. Acá no, acá a veces en el fútbol de especulación los laterales no pasan la línea de volante, acá la pasan, es una cosa de una locura. A veces 5 o 6 jugadores buscando el arco y quedando de frente para definir la jugada. Muchas veces los volantes mixtos, que en este caso sería Tonino Cerezo o Falcao. Perfecto.